Continuamos en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Somos Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal y tenemos la siguiente entrevista. Vamos a conversar en estos momentos con el señor Juan Pablo León, periodista del diario El Comercio, especialista en temas de transporte. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, Mónica, Fernando, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, la verdad que esta situación que hemos vivido el día de ayer es terrible, ¿no? Con el accidente que ha habido en las cercanías de Matucana, más de 30 muertos, pero son casos que se repiten de manera periódica. Y es que, no sé, si aquí falta un control adecuado para las empresas de transporte interprovincial, sobre todo, donde la informalidad es muy grande. ¿Cuál es el análisis que hace respecto a la situación del transporte interprovincial en nuestro país? Bien, Carlos, en el análisis hay dos puntos muy importantes que las autoridades tienen que cambiar radicalmente. El primero es que ese rastreo satelital que tiene la Sutran tiene un sistema para monitorear en tiempo real la velocidad de todos los buses interprovinciales formales, como el que volcó ayer matando a 33. El problema es que ese rastreo satelital de alguna manera solo sirve para sancionar después. Es decir, no existe una intervención inmediata, como ocurre en otros países. En el momento en que se detecta la infracción, no existe una coordinación con la policía para que se actúe de inmediato. Digamos, solamente sirve para establecer una multa después y, por supuesto, imponer la multa y todo lo que quiera, sí. Pero no hay un sistema inmediato para poder intervenirlo en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, cuando murieron ya las 33 personas y ya se puede determinar la velocidad a la que iba. Tengo entendido, Juan Pablo, que en el momento del accidente, en una curva en donde no se debía pasar de 35 kilómetros por hora, el conductor iba a más de 80, ¿no? Casi llegando a 90. Estaba, Carlos, a 94 kilómetros por hora, tres veces más rápido de lo que le permitía en ese momento. Y probablemente, Juan Pablo, era una curva ciega como hay en muchos caminos que llevan al centro del país, pero como tú señalas, esto sería resuelto de una manera relativamente simple si pudiéramos tener esta coordinación de Sutran y la Policía Nacional para actuar de manera preventiva, es decir, si un bus está yendo a una velocidad mayor de la que corresponde en carretera con pasajeros, inmediatamente deberían poderse comunicar con cualquier patrullero del país, ¿no? Esto no sería tan difícil en momentos en que la tecnología está tan avanzada. Totalmente de acuerdo, Mónica, y además en un momento, y esto lo hemos dicho muchas veces en la campaña No te pases del comercio, que este sistema de monitoreo para poder medir la velocidad de los buses solamente permite multar. Pero ¿qué pasa? Las papeletas en el Perú se coleccionan. Las papeletas no sirven para cambiar conductas por una sencilla razón. Hay un sistema perverso que permite a cualquier empresa o a cualquier chofer impugnar una papeleta congelando su efecto sancionador hasta que prescriba. Una papeleta puede, cuando se impugna una papeleta, puede estar estampada en el Poder Judicial o en el SAT durante 5 años, tranquilamente, pero una papeleta prescribe en 4 años. Eso explica por qué los peores conductores del país acumulan papeletas sin que haya un efecto sancionador. Existe una red de abogados que se hace rica, que se hace millonaria, ofreciendo impugnar papeletas, porque cuando uno la impugna se congela, es decir, no tienes que pagarla hasta que se resuelva. Hay cuatro niveles de impugnación en el sistema judicial para cada papeleta, y eso explica por qué acá en Lima tenemos los Oriones que matan y en las carreteras del país es exactamente lo mismo. Juan Pablo León, lamentablemente creo que en la lista de esos que deben varias papeletas figura el propio ministro de Transportes. El propio ministro ha sido acusado, yo no lo he verificado, pero se ha dicho que él mismo es objeto de algunas multas. Ahora bien, yo quisiera que no hablemos solamente de medidas punitivas, por importantes que sean, sino preventivas. ¿Qué garantías tenemos de que el chofer que ha ido a una velocidad 3 veces superior a la permitida es alguien que responde a ciertos criterios selectivos básicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la Sutran para garantizar que quienes subimos a un bus interprovincial estamos en manos de alguien idóneo y responsable? Y descansado.
y descansado. De acuerdo, yo te doy una cifra, Mónica, Carlos y Fernando. En el Perú se saca brevete en 48 horas, o incluso en 24 horas te pueden dar brevete. Sí. En países que tienen la seguridad vial como una política de Estado, como por ejemplo Canadá, tienes que sacar brevete que te puede demorar medio año a través de etapas y un proceso riguroso. Hay un proceso de filtración psicológica, porque psicológicamente hay personas que no pueden manejar. Eso hemos comprobado, que en el Perú hasta un ciego puede tener un brevete porque no hay un filtro ni físico ni psicológico para los conductores del Perú. Eso explica por qué el Perú es uno de los países, como yo bien lo vengo diciendo, ser atropellado en el Perú es como tener gripe, es algo muy normal, muy normalizado, ¿no? De repente, si es que nos quedábamos en 5 muertos o algunos heridos, esto no iba a trascender más allá, pero lamentablemente en el Perú durante décadas no se ha filtrado ni física ni psicológicamente a los conductores. El tema del descanso que indica Mónica es muy importante, porque lamentablemente no se fiscaliza que hayan descansado. Además, no hay descanseros suficientes en las carreteras del Perú. Eso, por supuesto, no hay, no existe. Entonces, ni siquiera en la Panamericana, digamos, ni norte ni sur. O sea, en realidad tú te das cuenta que a veces están en la vera de las carreteras, líneas enteras de camiones que seguramente o están descansando o están comiendo. Pero también ves en la carretera cuando van una especie de zigzag y te estás dando cuenta que el que está adelante tiene un problema de cansancio, porque evidentemente seguramente está pestañeando. Una fracción de segundo, muerte segura. Totalmente. Hay una cosa muy interesante. Muchas empresas interprovinciales de transporte tienen un presupuesto asignado para pagar las papeletas. O sea, a una empresa de transporte le favorece más que se exceda la velocidad del vehículo, porque así es más rentable. Le favorece más que se exceda la velocidad cuantas veces quieras, puede ser 70, 80 veces sus unidades al mes, porque después van a pagar esas papeletas o las van a impugnar, porque les conviene, es más rentable. El transporte en el Perú es un negocio muy rentable, de manera que de alguna manera prefieren pagar esas papeletas o de alguna manera pagar a esos abogados, porque es más rentable y rápido, porque mientras lamentablemente en el Perú pareciera que la rentabilidad depende de la velocidad a la que vas. Ese es el gran problema que tenemos también, ¿no? Juan Pablo, además de este accidente que tuvimos ayer, hubo otro el fin de semana en Yurimaguas, ya en el transporte fluvial. Y vemos también que en esa situación no se respetan normas establecidas. ¿Qué instancia en este caso ejerce el control sobre estas embarcaciones que trasladan gente a través de los ríos, a través del transporte fluvial? Son sus pistas, ¿no? Los ríos son sus pistas. Exacto. Creo que hemos Juan perdido comunicación, porque hay una pregunta bien importante. Juan Pablo, ¿nos escuchas? A ver si podemos retomar, porque nos parece importantísimo. Justamente ha sido un accidente sumamente trágico el ocurrido. Ajá. Es el choque de 2 embarcaciones, ¿no? Exactamente. Así es, y que ha costado muchísimo trabajo rescatar los cuerpos que habían quedado perdidos en el río. ¿Estamos en contacto ya con el señor León? Sí, aquí estoy, gracias. Sí, no sé si logró escuchar la pregunta que le formuló Carlos Villarreal. Sobre el tema de Yurimaguas. De la autoridad sobre el tráfico fluvial. Exacto. Sí, mira, nosotros en estos años que hemos investigado el tránsito nos damos cuenta que el tema del transporte fluvial podemos hacer un símil exacto con lo que ocurre con las combis de Lima, que es muy importante el transporte, digamos, el 70 o el 80% de personas depende de ese transporte, pero sin embargo no hay rutas definidas, no existen sanciones, y si las sanciones existen, porque además cada embarcación en la selva debe tener una placa, y esa placa, si tiene una placa, es para que puedan aplicar multas. Pero aquí nadie cumple el tema de las placas, nadie cumple el tema de las multas, no hay rutas. Igual que en las combis, es un símil exactamente igual. El número de personas que van en esas embarcaciones también. Por supuesto. Excede la capacidad. Es alucinante cómo en Yurimaguas, en esta embarcación donde murieron estas personas, estos 2 barcos que chocaron, no existía ni siquiera un aforo. De hecho, hasta ahora las autoridades ni siquiera saben quiénes iban.
no tienen el nombre de todas las personas que iban porque no hay una información, es como la nebulosa, ¿no? Exactamente como ocurre aquí también con el tema del transporte. Pero queda clarísimo que, digamos, estamos inundados por un concepto informal del transporte, es decir, más allá de los esfuerzos que quieran hacer las instituciones, lo que prevalece es esta estructura, digamos, informal de transporte. Por ejemplo, nos escribe una persona que vive cerca de Chosica, dice que pasando Chosica los carros van a altísima velocidad y la carretera es obviamente zona de curvas, como habíamos señalado, no hay policías en la carretera, o sea, no hay una distribución y una organización preventiva. A veces vemos un montón de policías en la Panamericana, ¿no? Y dicen, bueno, estamos haciendo un reconocimiento aleatorio, a ver si se va o si viene, o si tiene fruta en tu maletera, pero no se está viendo un trabajo preventivo que también tendría que hacer la policía respecto a velocidad y a forma de manejo, ¿no? Exactamente, y no olvidemos también el accidente en este bus, de mal llamado accidente, debería llamarse más bien un siniestro, ¿no? Un accidente es algo que se puede evitar. Preferimos llamarlo siniestro aquí. De los 17 fallecidos a bordo de un bus de Las Bambas, en 5 días tenemos 50 muertos, ¿no? Sumado al disgrimado. Y todo esto tiene que ver con el Ministerio de Transportes. Las reglas de juego las pone el Ministerio de Transportes. En los brevetes, en la posible impugnación de papeletas, en las rutas, en la formalidad, sobre todo en la fiscalización, como dice Mónica, preventiva. Vamos a ver entonces qué es lo que el ministro hace para tomar acción en este campo. Están preocupados que si salen o no salen en realidad. Y, en fin, cosas de Juan Pablo León, periodista del diario El Comercio, especializado en transporte. Vaya tema. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una pausa final antes de entrar a nuestro segmento último, acá en Ampliación de Noticias.